Bien, entonces ahora vamos al siguiente punto, que es la aplicación de la programación orientada a objetos a ejercicios computacionales. Para ello vamos a utilizar un ejercicio, ¿verdad? Donde vamos a utilizar la estructura secuencial. El enunciado dice lo siguiente: realice un programa que permite calcular la nota definitiva de un estudiante que cursó la asignatura Estadística 1. Se conoce su número de cédula de identidad y el resultado de las 3 evaluaciones presentadas. Entonces, a través de este enunciado vamos a aplicar lo que ya conocemos de la programación orientada a objetos y vamos a identificar lo que son clases, atributos y métodos. Para la resolución de los ejercicios utilizando la programación orientada a objetos, ¿verdad?, se utiliza una metodología y la metodología consiste en 3 fases. La primera es la fase de análisis, donde, dado el enunciado, entonces vamos a identificar los elementos de la programación orientada a objetos. El primer paso de esta fase de análisis, la fase de análisis está formada por estos 3 pasos: la del subrayado, la lista de responsabilidades y la lógica de los métodos. La de subrayado, donde en el enunciado vamos a ir destacando cuáles son esos elementos de la programación orientada a objetos que están presentes y los vamos a ir destacando. Muy bien. Dijimos que la programación orientada a objetos tiene elementos fundamentales. Uno de ellos son las clases, los atributos y los métodos. Vamos a ver, para poder identificarlos dentro del enunciado tenemos que ver de quién se está hablando allí. Vamos a leer el enunciado nuevamente. Realice un programa que permita calcular la nota definitiva de un estudiante. Entonces estamos hablando que la información que se está presentando allí pertenece a un estudiante. Muy bien, entonces esto lo vamos a representar, ¿verdad? Lo vamos a colocar en este color para representar la clase. Se está hablando del estudiante. Ahora vamos a ver qué se conoce del estudiante. Dice, cursa la asignatura de Estadística 1 y se conoce, ojo, allí se conoce su número de cédula de identidad y el resultado de las 3 evaluaciones presentadas. Entonces hay ciertas características que nos está dando el enunciado sobre esa clase. En este caso nos está diciendo las que conocemos la cédula de identidad, que sería uno de los atributos, lo vamos a representar con este color. Aparte nos dice el resultado de las evaluaciones presentadas. Entonces tenemos la clase estudiante y de la clase estudiante tenemos como características o atributos la cédula de identidad y el resultado de 3 evaluaciones, que no es más que 3 notas. Muy bien, pero también tenemos que identificar cuáles son los requerimientos, qué es lo que nos está pidiendo. El programa nos pide que realice un programa que permita calcular la nota definitiva del estudiante. Entonces, calcular nota definitiva viene a ser uno de los requerimientos y ese requerimiento lo vamos a identificar con este color y es calcular nota definitiva, uno de los métodos que tiene la clase. Entonces ya hemos identificado en nuestro enunciado la clase, sus atributos y los métodos. Muy bien, entonces ya hemos realizado el paso número 1. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 es identificar la lista de responsabilidades. ¿Okay? Lo que ya hemos identificado en el enunciado y hemos subrayado, entonces ahora lo vamos a escribir en el paso 2. De hecho, en el enunciado siempre va a aparecer la forma en que queremos que se presente la información. Y si ustedes pueden observar, acá dice que el reporte lleva la cédula, la nota de la evaluación 1, la nota de la evaluación 2 y la nota de la evaluación 3. Y fíjense que aquí está algo punteado, que es la nota final. Lo que está punteado acá es lo que debe realizarse, ¿verdad? El método que debe realizarse. Y estas columnas vienen a representar los atributos de la clase. La cédula, la evaluación 1, la evaluación 2 y la evaluación 3, ¿verdad? ¿A qué corresponden? Corresponden a estudiante. Entonces, la clase es estudiante, estas columnas representan sus atributos y nota final representa el método que tenemos que realizar para que el programa permita mostrar por pantalla el requerimiento que se está solicitando. Muy bien, entonces
Ya identificado, entonces vamos a escribirlo. Recuerden que tenemos que utilizar la nomenclatura dromedary case. En el caso de las clases, ella sí se escribe con la inicial en mayúscula. La clase dijimos que es estudiante y su responsabilidad dentro de este ejercicio es clase. Los atributos, cédula de identidad, vamos a llamarla cédula, evaluación 1, o vamos a llamarla así, evaluación 1, o nota 1, vamos a llamarla nota 1, nota 2, recuerden, en minúscula, y nota 3. Muy bien, entonces ya tenemos identificado la clase y nuestros atributos. Vamos a colocar aquí que estos son atributos de la clase. Ok, es importante que entienda que vamos a identificar entonces ahora los métodos. Y aunque tenemos directamente acá un método de cálculo que nos los indica el enunciado, siempre van a existir por cada atributo que usted identifique, va a tener asociado dos métodos por defecto, el método set y el método get, que más adelante vamos a ver para qué los vamos a utilizar. Muy bien, eso quiere decir que aunque el enunciado no le diga que hay unos métodos set y get, usted los debe representar en este paso número 2 y que por supuesto los va a utilizar. Si mi primer atributo es la cédula, entonces el método set, debo escribir método set, cédula, que corresponde a este atributo. Debo colocar get cédula. Por cada atributo, método set y método get. ¿Ok? Vamos con nota 1. Método set de nota 1 y método get de nota 1. Y así sucesivamente vamos a hacer con cada uno de los atributos. ¿Ok? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a colocarlo aquí. Entonces lo hacemos con nota 2, método set y método get, y lo hacemos con la nota 3. Okay. Ellos son métodos. Como les dije, métodos que aunque el enunciado no se los dice, usted debe como desarrollador entender que esos métodos existen y que usted debe desarrollar. Un método set y un método get por cada atributo. A continuación, entonces sí colocamos nuestro método de cálculo. El método de cálculo que hemos identificado en nuestro enunciado es el calcular la nota definitiva. Vamos a llamarlo calcular nota definitiva, como dice allí, o nota final, como usted quiera llamarlo. Definitiva. ¿Ok? Dromedary case, inicial en minúscula. ¿Okay? Calcular nota definitiva. Muy bien. Entonces ya tenemos la clase, tenemos los atributos y tenemos los métodos. Esto también es un método, pero es un método de cálculo. Otra cosa que usted como desarrollador debe entender, que aunque tiene esta clase, usted necesita una clase adicional, que el enunciado tampoco se lo va a decir. Y son las interfaces o las vistas, es decir, aquella clase que se va a encargar de establecer la interacción entre su programa y el usuario final. Es la encargada de contener todos los métodos a fin de solicitar los datos por teclado y mostrar los resultados por teclado. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar esa clase? Se va a llamar interfaz y la vamos a identificar como una ID interfaz. Y le vamos a colocar el nombre de la clase. En este caso tenemos la clase estudiante, entonces su interfaz correspondiente se va a llamar estudiante, la interfaz de estudiante. Toda clase que usted identifique en su enunciado tiene una interfaz, ¿verdad? Que usted debe definir. En este caso vamos a decir
y estudiante es la interfaz de estudiante, es una clase. Las interfaces no tienen atributos, no tienen atributos, sí, pero sí tienen métodos. ¿Qué métodos van a tener las interfaces? Puesto que ella va a estar relacionada con el usuario solicitando datos y mostrando datos, vamos a trabajar con los métodos llamados leer. Por cada atributo que obtenga su clase estudiante, va a existir un método leer para poder obtener los datos por teclado. Para el atributo cédula debemos colocar un método llamado leer cédula. Para el atributo nota 1, entonces tenemos un método llamado leer nota 1 para solicitar por teclado esos datos. Y así lo mismo, vamos a hacer lo mismo con nota 2 y con nota 3. Nota 2 y con nota 3. Muy bien. Entonces, estos serían métodos de la clase. El método de la clase interfaz estudiante. Entonces, la interfaz estudiante tiene los métodos leer, pero también ella debe mostrar por salida, o lo que llamamos reporte, ¿verdad? Donde se va a mostrar los requerimientos que está solicitando el enunciado. Y lo vamos a llamar así, tal cual, reporte. Y como estamos en la clase estudiante, entonces sería reporte estudiante, que también va a ser un método. Entonces hemos identificado la clase estudiante con sus atributos, sus métodos, y hemos identificado la clase interfaz de estudiante que nace por lo que dijimos, por cada clase que ha identificado usted en su enunciado, debe haber una correspondiente interfaz que tiene los métodos leer y el reporte. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto en la fase de análisis el paso 1 del subrayado, el paso 2 que es la lista de responsabilidades, y ahora vamos con el paso número 3. El paso número 3 corresponde a la lógica de los métodos. Y aquí vamos a escribir la manera como resolveríamos, ¿verdad?, los métodos de cálculo. El único método de cálculo que tenemos acá en la clase estudiante se llama calcular nota definitiva. Lo vamos a copiar y nos lo vamos a traer para acá. Ese es el nombre que tiene nuestro método. Recuerda que los métodos se identifican con llave que abre y llave que cierra para identificar que es un método. Ahora, fíjense, vamos a calcular la nota definitiva del estudiante, porque es lo que nos dice el enunciado. Si yo tengo una cédula aquí y tengo la nota número 1, ¿verdad? Vamos a colocar 10, la nota número 2 sacó 15 y acá en la evaluación 3 tuvo una nota de 15 puntos más, ¿cómo obtendremos la nota final? La nota final correspondería a la suma de los valores que obtuvo en cada una de sus evaluaciones. Sería nota 1 más nota 2 más nota 3, que sería 40 en este caso, ¿verdad? 15 más 15, 30, más 10, 40. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la fórmula para que este método calcular nota definitiva, ¿verdad?, se ejecute y me dé este resultado? Eso lo vamos a hacer en base a los atributos que maneja nuestra clase. Nuestra clase tiene un atributo llamado cédula y tiene atributo llamado nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces, la nota definitiva sería la suma de el valor que tiene el atributo nota 1 más el valor que tiene en memoria el atributo nota 2 más el valor que tiene en memoria el atributo del objeto estudiante en el atributo nota 3. Entonces, la suma de esas tres notas es lo que me va a mí a permitir obtener el cálculo de la nota final. Entonces, fíjense, si este método se va a ejecutar cuando tengamos este objeto en memoria, esta cédula de identidad, fíjense, nota 1 sería 10, nota 2, 15 y nota 3, 15. Entonces, la suma de las tres debería dar en el reporte la salida 40. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con la fase de análisis. Ahora
Vamos a pasar a la fase número 2, que es la del diseño. No desarrollamos más métodos de cálculo porque solamente tenemos uno solo, el de calcular nota definitiva. Pasamos entonces a la fase número 2, que es la fase de diseño.